Bien, entonces calculamos que si nosotros tenemos una curva alfa sobre la esfera, entonces su longitud la vamos a calcular de esta forma, donde entonces phi de t, tita de t, phi de t es la curva que representa alfa, pero en el dominio de la carta. Bueno, entonces vamos a aprovechar esta fórmula para calcular cosas que sabemos o intuimos, pero lo vamos a hacer desde la carta. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos saber cuánto mide un meridiano, ¿sí? Los meridianos entonces, ¿qué serían? Serían estas rectas verticales. Bueno, entonces la parametrizamos de alguna manera. Lo más sencillo, evidentemente, para parametrizar esto es, bueno, estamos eligiendo un tita 0 y después nos estamos moviendo en phi, ¿no? Este es el eje tita, este es el eje phi. Y entonces esto es tita 0 t, es esta curva. Tita 0 t. ¿Entre qué y qué? Entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Entonces tenemos que hacer la integral entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2 de la raíz. Bueno, entonces tenemos que derivar estas dos funciones. Esta la derivada es 0 y esta la derivada es 1. Entonces acá cuando ponemos la derivada de tita, dijimos que es 0. 0 al cuadrado por coseno phi, entonces es, sí, para que quede claro, esto es tita de t, phi de t. Y por supuesto esto es la derivada. ¿Se llega a ver? Sí, ahí abajo sí. Bueno, entonces siguiendo, esto es, bueno, esto ya es 0, así que esto desaparece. Y aquí nos queda la derivada que es 1 al cuadrado. Entonces nos quedó 1. Bueno, entonces la integral de la función 1 es simplemente la longitud del intervalo, ¿no? Que entonces va, el intervalo mide pi. Y claro, todos las longitudes de los meridianos en una esfera de radio 1 miden pi. Bien, entonces ahora vamos a pensar en calcular un paralelo, la longitud de un paralelo. Entonces, en el paralelo ahora cambia. Lo que dejamos quieto es un phi 0 y nos movemos con esto. ¿Entre qué? Entre 0 y 2pi. Entonces ahora tenemos que hacer la integral entre 0 y 2pi. Bueno, esto entonces derivando, si ahora derivamos, ¿qué nos queda? Nos queda 1 y 0. Entonces otra vez, esto es tita de t, phi de t, igual a esto, tita prima de t, phi prima de t. Reemplazamos, entonces, a ver si tenemos algo que escriba mejor por ahora. Tita prima es 1, coseno de phi es coseno de phi 0, coseno cuadrado de phi 0, más phi prima, pero phi prima es 0. Entonces me queda 0 acá. Diferencial t. El cuadrado lo podemos sacar con la raíz cuadrada y nos queda un módulo. Y entonces esto nos queda también una constante, ¿sí? La constante la sacamos para afuera, coseno de phi, valor absoluto, y nos queda entonces la longitud, esto de 2pi. Entonces acá los paralelos no miden todos iguales, dependen del phi que estoy utilizando, ¿no? El phi nosotros lo medíamos, este del ángulo phi con que medíamos el paralelo, justamente.
entonces esto va a valer distintas longitudes. Desde 2pi toda la vuelta cuando esté en el ecuador, porque cuando esté en el ecuador esto va a valer 1, ¿sí? El ángulo va a ser 0, así que esto va a valer 1, y entonces el ecuador, por supuesto, mide 2pi. Cuando el ángulo es a 0. Y cuando yo me acerco al polo, el paralelo va disminuyendo de longitud. Bien. Ahora, la idea es el camino más corto. Si yo tengo que hacer, desde ir de, podemos pensar desde un polo a otro, para hacerlo simple, pero tomemos desde un punto los dos que estén en el mismo θ cero, ¿no? Vamos a pensar acá. Los dos tienen el mismo θ cero los puntos. Y entonces yo quiero ir de acá hasta acá, una opción, es decir, por este meridiano. Y existen un montón de otras opciones, ¿sí? Pero hay algunas opciones, por ejemplo, de esta, que nos damos cuenta que hacer este rulo está de más. O sea, esto va a ser longitud de más. Entonces, si nosotros de repente sacamos los rulos, y por ejemplo también no bajamos más, por ejemplo, si yo acá bajo, acá yo me estoy dando cuenta que esta parte donde bajé, y es sospechosamente, bueno, podría ser que me ahorre camino pasando por acá. Es sospechoso. Simplemente esto no va a ser una demostración, pero vamos a suponer que hacemos un camino alternativo donde no hago cosas muy raras. ¿Esto qué es? Esto es plantearlo por estas curvas que estoy planteando acá, tienen la forma de siempre estar subiendo. Entonces phi siempre vale, pongamos t. Y después yo puedo ir variando el ángulo, el θ. Entonces esto vale phi de θ, que es arbitrario, ¿sí? Entonces esto me permite considerar la longitud de muchas alternativas, no todas por supuesto, y ver cuál es la más corta, ¿sí? En la esfera lo que estoy haciendo también es siempre subiendo, siempre aumentando este ángulo, estoy probando diferentes caminos. Entonces tengo que plantear esto. Acá la derivada entonces va a ser también genérica y esto me va a dar 1. Entonces, esto voy a tener un phi 0 y un phi 1. Entonces esta es la integral entre phi 0 y phi 1 de la raíz de θ' al cuadrado. ¿Coseno de quién? Coseno de t. Coseno cuadrado de t más la derivada, que es 1. 1 al cuadrado, 1. Bien, entonces para encontrar la curva más chica posible, lo que necesito es encontrar un θ que me haga que esto sea, que toda esta integral sea la más chica posible. Como los bordes estaban fijos, lo único que me queda es cambiar el integrando. Necesito el integrando más chico posible. Y bueno, y esto es una... Adentro lo que tengo es una... Si quieren verlos, es una suma de cuadrados. Esto no se va a mover y entonces necesito que esto sea lo más chico posible. Y lo más chico posible que puedo hacer es que sea 0. Haciendo que la derivada sea 0. O sea, tomando un θ0 constante, que no le queda otra que ser el θ0, este θ0. ¿Sí? Entonces, acá estoy demostrando más o menos que de todos estos caminos, el más corto es la línea, esta línea vertical, que es ir por un meridiano, ¿sí? Entonces, si dos puntos están sobre el mismo meridiano, recorrer el meridiano es el camino más corto, ¿sí?
¿sí? Porque eso es también, eso se va a corresponder a una cosa general, que en las superficies de revolución también los meridianos son geodésicos. Fíjense que si nosotros ahora queremos hacer lo mismo, pero con dos puntos que están en el mismo paralelo, ¿no? Cambiamos un paralelo phi 0, entonces vamos a ir desde un θ 0 hasta un θ 1. Entonces vamos otra vez a analizar distintas alternativas. Otra vez siempre yendo por esto, aumentando el θ siempre, entonces acá es lo que tengo siempre pero subiendo, bajando con el phi. Las derivadas entonces se hacen 1 y aquí phi prima de t. Bueno, entonces lo pasamos a esta fórmula. Entonces esto es la integral entre θ 0 y θ 1 de acá a acá, de la raíz de, entonces, la derivada de θ es 1. Esto es 1. Coseno de phi cuadrado de phi de t más phi prima cuadrado de t diferencia t. Bueno, otra vez, estos están fijos, entonces lo que necesito es una phi para hacer esto lo menor posible. ¿Mm? Otra vez acá tengo una suma de cuadrados. Entonces tengo que achicar los dos cuadrados al mismo tiempo. Y entonces acá no es tan fácil. Por supuesto que, por ejemplo, si yo decido achicar haciéndolo 0, bueno, ojo porque esto va a ser constante ahora. Y no sé si es la mejor alternativa. ¿Sí? Eso sería una posibilidad, porque yo acá puedo tener valores más bien grandes, porque el coseno de este cuadrado, cuanto mayor es el ángulo, ¿sí? Analicemos el coseno. Entonces el coseno lo estamos trabajando, supongamos que del ecuador para arriba, ¿sí? Entonces el coseno es esto. El ecuador es 0 y nosotros que estamos llegando hasta pi sobre 2. Bien. Todo esto sería 2pi, pi sobre 2. Entonces, es una función decreciente en este intervalo lo que tengo. Entonces, yo necesito tal vez valores más grandes para que esto sea más chico. Valores más grandes de phi de t hacen que el coseno sea más chico. Además, tengo que nivelar cómo va a ser la derivada. Bueno, no está claro la solución, ¿sí? Para nada, pero que valores más grandes me dan un coseno más chico y hacen esto más chico, me está indicando que yo necesito valores más grandes de phi, ¿sí? Más grandes de lo que pueden ser, que sería el phi 0, sí, que sería esta alternativa, y todo por phi 0 constante. A ver, comparemos esto genérico con el phi 0 constante que recién lo hicimos, ¿sí? Al phi 0 constante esto sería 0, me quedaría entonces la integral entre θ 0 y θ 1, en la raíz de coseno de phi 0 constante, valor absoluto,
quedaría esto versus esto. Bueno, claro, si yo achico yo no puedo achicar el phi 0 a otra constante, porque sería hacer esto. ¿Sí? Si pongo un phi 0 más grande, otro phi, un phi 1 más grande, y tenía que unir estos puntos, no estos puntos. Pero de última, bueno, esto puede pensarse que estoy haciendo así y acá bajando. De última, pensemos que puede ser algo más o menos así. Esto lo interesante es que acá, si yo lo hago constante, también esto se hace 0. Pero bueno, acá tendría estos pedacitos que los tendría que estar considerando y no los estoy considerando. Bueno, de hecho, esta idea está bien porque si yo tengo dos puntos acá y acá, la forma más corta de llegar no es por el paralelo, sino es haciendo un poquito más para arriba. ¿Por qué? Porque esta curva es el pedazo del círculo máximo que une esos dos puntos. Así que, bien, hicimos un estudio de la esfera y fíjense cómo nos olvidamos por un rato largo de la esfera en sí y siempre trabajamos con las coordenadas en el plano, que eso es lo que está bueno.